El sol del desierto cae como un hierro candente sobre una línea de acero que divide dos mundos. A un lado, el norte de unas patrullas carreteras que se pierden en el horizonte. Al otro, el sur, un océano de arena y matorral, donde el viento dibuja espirales que se deshacen antes de nacer. Entre ambos, una cicatriz interminable, el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Del lado norte, una madre loba camina en círculos. Su pelaje es una mezcla de plata canela y polvo. Su respiración corta el aire seco. Olfatea la arena, se detiene, alza las orejas. Del lado sur, apenas perceptibles, se oyen chillidos cortos. Sus cachorros responden con voces quebradas confusas, como si el aire mismo los separara. Entre ellos no hay kilómetros, apenas unos metros, pero esos metros son de acero. No hay metáfora más cruel que un muro en el desierto. De día arde, de noche se enfría hasta convertirse en cuchilla. Las criaturas lo sienten más que los humanos. Los lobos no conocen banderas, ni documentos, ni líneas rectas en los mapas. Conocen olores corrientes de agua, huellas viejas, rutas heredadas. Pero aquí en el límite de Sonora y Arizona, la biología tropieza con la política. La loba, a la que luego llamarían Luna, no entiende por qué su camino se ha vuelto imposible. En su memoria, el territorio era continuo, un corredor de mezquites, arroyos secos y promontorios de piedra donde se podía cazar y enseñar a los cachorros a seguir las sombras. Ahora, cada intento termina frente a una pared. Ella huele a su familia, del otro lado los escucha, pero no puede alcanzarlos. Cuando el sol se esconde, el desierto cambia de rostro. La arena se enfría, los insectos se callan y la frontera brilla bajo focos blancos. Es entonces cuando Luna se acerca más. Sus ojos reflejan la luz como espejos líquidos. Empuja con el hocico, busca huecos, prueba con las patas. La estructura responde con un sonido metálico hueco indiferente. A veces la loba cava y sus uñas se llenan de tierra caliente. A veces se limita a mirar el horizonte, esperando que el viento le traiga el olor de sus crías. Desde una colina cercana, una cámara térmica observa la escena. Los puntos rojos en la pantalla se mueven con lentitud. A un lado la madre, al otro las pequeñas sombras que titilan inquietas, todavía torpes. En el centro, el muro, una línea sin temperatura, una frontera sin alma. Detrás del monitor, una mujer toma notas sin apartar la vista. Es la doctora Elena Cruz, bióloga de fauna silvestre. Ha pasado semanas siguiendo los movimientos de esa loba. Sabe a qué hora aparece, qué rutas repite, cuándo intenta cavar. Cada intento fallido queda registrado en su libreta. El muro no solo divide territorios, escribe, divide también un instinto. El viento cambia y el olor de los cachorros viaja hacia el norte. Luna se agita, lanza un aullido que vibra en el acero y rebota en el vacío. Del otro lado, tres voces pequeñas responden. El eco se parte, se confunde con el zumbido de un dron que pasa alto indiferente vigilando a los humanos. La loba retrocede, observa el cielo y luego vuelve a acercarse. Hay algo en su mirada que no pertenece a este mundo de vigilancia. Es pura urgencia. Elena ajusta el lente, anota la hora 22:47. Contacto acústico entre madre y crías. Conducta de búsqueda repetida. No añade lo que realmente siente, el temblor que le recorre las manos. La científica anota datos, pero la mujer dentro de ella escucha algo más, la misma nota que su abuela cantaba cuando hablaba de los lobos de Sonora. La tierra no conoce pasaportes, decía la vieja. De niña Elena pensó que era poesía. Ahora sabe que también era verdad ecológica. El silencio vuelve al desierto, pero no dura. A medianoche, Luna se acuesta junto a la base del muro. Su respiración levanta polvo. Cierra los ojos un instante, y en ese gesto hay más humanidad que en todo el acero del horizonte. Sus crías chillan otra vez. Ella responde no con un grito, sino con un suspiro. Las estrellas parecen acercarse para mirar. A lo lejos, una patrulla pasa sin detenerse. Las luces barren el suelo, tocan brevemente el lomo de la loba y siguen. Nadie ve lo que realmente ocurre, una familia dividida por una línea invisible que alguien convirtió en ley. Cuando el amanecer tiñe la arena de oro, Luna se levanta. En su hocico hay sangre seca, en sus patas tierra y metal. Ha intentado cavar sin éxito. Su cuerpo tiembla de cansancio, pero no se aleja. Detrás de ella, las huellas forman un círculo perfecto, como si el instinto la obligara a no rendirse.
Las primeras ráfagas de calor del día comienzan a subir. La loba levanta la cabeza, mira hacia el sur y lanza un último aullido antes de perderse entre las sombras de los mezquites. Elena apaga la cámara, respira hondo. Sabe que esto no ha terminado. En el margen de su cuaderno escribe una frase que luego se volverá profética. El muro puede detener cuerpos, pero no vínculos. Y así comienza esta historia con una madre que busca a sus crías, una científica que observa, y un muro que sin quererlo se convierte en espejo de lo que somos capaces de separar. La doctora Elena Cruz aprendió a leer el paisaje antes que los libros. Nació en una casa de adobe en el valle de Álamo, Sonora, donde los ocotillos levantan lanzas verdes después de la lluvia, y el aire del desierto se llena de zumbidos eléctricos antes de cada tormenta. Desde niña, entendió que el mundo natural no era un escenario, sino un idioma, y que los animales lo hablaban con gestos y silencios. Su abuela fue su primera maestra. Cada sonido tiene una historia, decía, mientras molía maíz o reparaba las grietas del barro. En las noches de luna llena, cuando los perros se inquietaban y el viento parecía traer voces, la anciana contaba leyendas donde los lobos cruzaban montañas sin pedir permiso, viajando de Sonora a Nuevo México, siguiendo las rutas del agua y del instinto. La tierra no conoce pasaportes, repetía. Elena creció escuchando esas palabras como quien escucha una oración. Creyó que eran poesía hasta que la ciencia le mostró que también eran un principio ecológico. Las fronteras son inventos humanos, la vida no. De joven, se fascinó con los mapas. Pasaba horas dibujando líneas de arroyos, cañones, sierras. Luego, comprendió que lo que la atraía no eran los nombres, sino los corredores, esas líneas invisibles por donde la fauna se mueve, se dispersa, se reproduce, se comunica. En la universidad, estudió biología, luego ecología de la conservación. Fue en Tucson mientras hacía su maestría cuando escuchó por primera vez el término Sky Islands, archipiélagos de montañas verdes que emergen del mar del desierto. Allí, entre el polvo y el pino ponderosa, descubrió que los lobos, los venados, los jaguares y los osos compartían un mismo pulso, el de un ecosistema que se niega a fragmentarse. Sus profesores hablaban de genética flujo, de poblaciones con actividad ecológica. Ella escuchaba eso y recordaba la voz de su abuela: la tierra no conoce pasaportes. La ciencia no hacía más que traducir lo que los viejos ya sabían. Cuando terminó sus estudios, Elena regresó al norte de México y se unió a una organización binacional que trabajaba para restaurar corredores de vida silvestre entre ambos lados de la frontera. No eran muchos, una docena de científicos técnicos y rastreadores convencidos de que aún quedaban puentes naturales que podían salvarse. Su base estaba en una pequeña estación de campo cerca de Agua Prieta, entre el desierto de Sonora y las montañas de Chiricahua. El paisaje era su oficina, un mosaico de cactus, matorrales y sierras donde la vida sobrevivía a pesar de los humanos. Su equipo era pequeño, pero preciso. Mateo Ríos, rastreador sonorense, tenía una habilidad que rozaba lo sobrenatural, podía leer una historia entera en una huella borrosa. Para él una pisada no era una marca, sino un verbo. Sabía distinguir el paso de un coyote cansado del de una hembra en celo, o el de un venado joven del de uno que huye. Priya Shah, ingeniera de origen indio, era la mente detrás de las cámaras trampa y los drones térmicos. Había dejado su trabajo en la ciudad para dedicarse a lo que llamaba fotografía, que respira capturar imágenes sin interrumpir la vida que observa. Miguel Salazar. El enlace institucional era el puente entre la biología y la burocracia. Gestionaba permisos, hablaba con autoridades, coordinaba protocolos. Era el tipo de persona que nunca olvida una firma, pero entiende que la urgencia de una madre loba no cabe en un formulario. Juntos formaban un equilibrio improbable, intuición, tecnología y ley. A veces bromeaban, diciendo que eran como un triángulo de supervivencia, pero bajo el humor había algo más fuerte, la certeza de que cada dato recolectado podía ser una pequeña defensa contra la extinción. Elena había aprendido a mirar sin intervenir. Observar no es ser pasivo, solía decir, es el primer acto de respeto. Su cuaderno de campo era una mezcla de ciencia y poesía involuntaria. Aullido 0312, viento del este, respuesta doble, probablemente cría. Arena compacta, patas delanteras con más peso posible, cojera. Sombra fugaz, sobre el muro, probablemente ave de rapiña. El olor del agua llega antes que la lluvia.
Los lobos lo saben. Cada anotación era una pieza del rompecabezas mayor, el intento de entender cómo los animales se adaptan a un mundo donde las decisiones humanas cambian los mapas cada década. En el fondo, sabía que la ciencia solo puede ofrecer herramientas. La empatía hace el resto. Una tarde, el calor era tan denso que el aire parecía líquido. El equipo estaba revisando los registros de los collares de rastreo en una laptop cubierta de polvo. Priya aumentó el zoom sobre un conjunto de coordenadas. Esto se repite todos los días, dijo. La misma hora, el mismo punto. Elena se inclinó sobre la pantalla. La línea de puntos rojos seguía el borde del muro como un latido atrapado. Luna susurró, no se aleja del límite. Mateo cruzó los brazos y miró el mapa con el gesto de quien ya intuye la historia. Si no se mueve no es por casa, dijo, es por algo más fuerte. Elena asintió sin hablar. Había visto ese patrón antes en hembras separadas de sus cachorros por inundaciones o incendios, pero nunca por una frontera. Desde esa noche, Luna se convirtió en prioridad. Ajustaron las cámaras trampa, reprogramaron los drones, establecieron turnos de observación. Cada movimiento quedaba registrado con hora coordenadas, dirección del viento y temperatura. Las imágenes mostraban siempre la misma secuencia, la loba acercándose al muro, olfateando, intentando cavar, retirándose unos metros y volviendo. Un ritual desesperado. Cada intento terminaba con el mismo gesto. Luna se echaba frente a las barras, el pecho contra la arena, la cabeza levantada como si esperara una respuesta del otro lado. Elena revisaba los videos en silencio con una mezcla de fascinación y angustia. Sabía que lo que veía era extraordinario y doloroso al mismo tiempo. No era solo una conducta instintiva, era persistencia emocional. Está del lado norte, confirmó Priya, una noche y los cachorros al sur. Nadie en el equipo dijo nada. El dato era simple, pero su peso inmenso. Cuando el resto del grupo se durmió, Elena salió sola al borde del muro. El viento soplaba desde el sur y traía un olor húmedo, un aroma de vida que se aferra. Se sentó sobre una piedra y observó el horizonte. De pronto, un aullido quebró la quietud. Era un sonido largo, desgarrado, lleno de matices. Le siguieron 3 notas breves, titubeantes, como un eco de infancia. La científica buscó su grabadora por reflejo, pero la dejó caer. Prefirió escuchar con el cuerpo entero. En ese instante, entendió que estaba presenciando algo que la ciencia no puede medir, la resistencia de un vínculo. Escribió en su cuaderno sin mirar. Una madre no entiende de fronteras, solo de distancias. Cerró el cuaderno, respiró profundo y por primera vez en años sintió que la biología y la emoción eran la misma cosa. Volvió a la tienda de campaña, se recostó sin dormir y susurró al aire una frase que luego se convertiría en su mantra. A veces la ciencia solo sirve para confirmar lo que el corazón ya sabe. El viento arrastró la frase hacia el muro donde Luna seguía despierta mirando en la oscuridad. No había testigos, no había cámaras activas. Solo una madre y una científica unidas por un silencio que pesaba como el acero. Y mientras el amanecer preparaba su primer hilo de luz, el desierto respiraba. Los insectos retomaban su canto, las sombras retrocedían, y el mundo parecía exactamente igual que la noche anterior. Pero no lo era. Algo invisible había cambiado. El muro seguía en pie, las crías seguían al otro lado, y sin embargo la historia acababa de comenzar. El desierto no es un vacío, aunque así lo crean los mapas. Desde el aire parece una extensión uniforme amarilla y silenciosa, pero quien camina en él aprende pronto que está lleno de respiraciones. Cada sombra, cada grieta, cada espina guarda vida. Allí donde los humanos ven distancia, la naturaleza ve caminos. Y es precisamente ese entramado invisible, esas rutas que el viento no borra del todo, lo que obsesiona al equipo de Elena Cruz. Porque la misión no es contar lobos, es comprender por dónde se mueve la vida cuando el mundo le cambia las reglas. Amanecer en el campamento siempre huele a polvo y café. Los sensores solares despiertan antes que los humanos. Los drones cargan su última hora de batería mientras el cielo pasa del azul al cobre. Mateo Ríos suele ser el primero en levantarse. Camina descalzo unos metros y estudia la arena como si leyera un periódico. Luego anota en voz baja, zorro liebre noche tranquila. Cada huella es una frase. Cada borrón, una historia interrumpida. En el desierto, nada desaparece del todo. Elena sale después con su cuaderno
y el GPS colgando del cuello. Se sienta junto al generador y observa el horizonte donde el muro se recorta como un filo de sombra. No lo odia, lo estudia. Sabe que el acero no tiene culpa, que los verdaderos muros son las decisiones detrás de él. A veces piensa que su trabajo consiste en traducir entre dos lenguas que no se entienden, la del metal y la del instinto. Priya aparece cuando el sol ya empieza a calentar. Revisa los drones, ajusta sensores, limpia las lentes con un paño de microfibra. Lo hace con delicadeza, como si tocara instrumentos musicales. Cada cámara trampa tiene su ubicación exacta, una en el lecho del arroyo seco, otra frente a un tramo de muro donde la erosión ha levantado la base, otra más cerca de los matorrales donde suelen descansar los zorros. Los drones, en cambio, vuelan rutas que cambian cada día. No buscan a los lobos directamente, sino las señales del paisaje, huellas térmicas, zonas de sombra, senderos que el viento no logra borrar. Miguel llega con los informes impresos en una carpeta transparente. Revisa el calendario de permisos, marca con resaltador las ventanas en que pueden operar sin interferir con los patrullajes fronterizos. Su oficio es menos poético, pero igual de necesario. Sin él, todo lo que el equipo hace podría considerarse actividad no autorizada. En el desierto, incluso mirar requiere permiso. Elena reúne al grupo bajo la sombra de un mezquite. Sobre la mesa portátil coloca un mapa satelital. Las líneas azules son los cauces antiguos de agua. Las rojas, las rutas del collar de luna. Aquí dice, señalando un tramo irregular. Este cauce se activa en temporada de lluvias. El muro lo atraviesa, pero la erosión ha dejado una grieta. Podría ser un paso. Mateo asiente y añade. Y el viento corre del sur. Si Luna busca el olor de sus crías, lo percibe por aquí. Priya programa un vuelo automático sobre ese punto. Miguel anota coordenadas y tiempos. Todo está milimetrado, pero en el fondo saben que la naturaleza no obedece relojes. El calor del mediodía aplasta cualquier movimiento. Las cigarras cantan como si el aire hirviera. El equipo se refugia en la sombra y revisa datos antiguos. Elena hojea un informe de hace 10 años. En ese entonces, el lobo gris mexicano apenas contaba con unas pocas decenas de individuos en libertad. Hoy, gracias a los programas de reintroducción, las manadas han crecido, pero siguen divididas. Al norte, en Arizona y Nuevo México, algunas familias prosperan. Al sur, en Sonora y Chihuahua, sobreviven las suyas. Entre ambos mundos, el muro. Un obstáculo para los lobos, para los pumas, para los jabalíes, para todo lo que necesita moverse para vivir. Elena sabe que el concepto de corredor biológico suena abstracto para quienes no han visto un animal chocar contra una valla. Por eso su trabajo consiste en mostrar, no en decir. Las cámaras trampa captan lo que los argumentos no logran transmitir: una hembra que se detiene frente a una sombra, un venado que retrocede sin comprender, un puma que intenta saltar y cae entre barrotes. Esas imágenes, cuando llegan a las oficinas, no piden compasión, piden rediseño. La ecología también es ingeniería, dice Elena cada vez que presenta sus resultados. Y en ese cruce entre ciencia y ética encuentra su lugar. Por la tarde el viento cambia. Sopla desde el sur cargado de calor y de polvo. Priya lanza el dron más ligero que sube en espiral hasta perderse contra el cielo. En la pantalla del control aparecen manchas térmicas, un zorro, un grupo de liebres, sombras sin forma. De pronto una silueta mayor se mueve cerca del muro. No es grande, pero tiene el andar elástico de un lobo. Es ella, susurra Elena. El dron mantiene la distancia sin emitir ruido. Luna se mueve paralela a la valla, olfateando, buscando. A unos metros, el cauce del arroyo se abre como una herida antigua. La loba se detiene allí, cava unos centímetros, retrocede. Se acuesta. Espera. Mateo anota la hora: 18:42. Conducta repetida, dice. Elena siente una mezcla de impotencia y admiración. No puede intervenir. No debe. La ley es clara: observar, documentar, no alterar. Pero cada fibra de su cuerpo le pide hacer algo. Sin embargo, permanece quieta. En el silencio, la cámara térmica muestra otro movimiento al otro lado del muro, pequeñas formas que se agitan, chillidos agudos que el micrófono apenas capta. Los cachorros siguen allí, vivos. Cuando cae la noche, el desierto se vuelve otro mundo. El calor se retira, las luces humanas se encienden, los sonidos se transforman.
Los aullidos de Luna cruzan el metal como ondas de agua. Del otro lado, las respuestas son débiles, pero existen. Esa comunicación, piensa Elena, vale más que cualquier frontera. No hay idioma más universal que el del llamado y la respuesta. El equipo observa en silencio. Nadie habla, nadie se mueve. Solo las pantallas parpadean. Y entonces Elena escribe en su cuaderno: hay muros que solo existen para mostrar hasta dónde puede llegar la insistencia de una madre. Al amanecer, revisan los registros. Las coordenadas de Luna siguen pegadas al mismo tramo. No hay desplazamientos grandes. Priya compara los datos de los días anteriores. La distancia promedio entre las rutas de la loba y el muro es de menos de 20 metros. Elena traza una línea en el mapa. Está atrapada por su propio instinto, dice. No busca cazar ni refugiarse. Solo intenta reunir a su familia. Miguel asiente con una mezcla de tristeza y pragmatismo. Y nosotros tenemos que registrar cómo el instinto tropieza con la ingeniería. Esa frase queda suspendida en el aire. Ninguno lo dice, pero todos saben que lo que están documentando no es solo una historia biológica, es un espejo, una metáfora viva del modo en que la humanidad fragmenta lo que la vida intenta mantener unido. El sol vuelve a subir implacable. Elena guarda los papeles, cierra el cuaderno y se aleja unos metros del campamento. Desde una pequeña elevación, observa el muro que brilla como una línea de fuego. En su cabeza resuena la voz de su abuela. La tierra no conoce pasaportes. Piensa en Luna, en los cachorros en el río seco, que insiste bajo la arena, y escribe en su libreta una frase que se volverá semilla de un cambio. Si el agua insiste, la vida también. Solo necesitamos abrirle una rendija. El viento levanta el polvo y borra las huellas humanas del suelo. El paisaje vuelve a su silencio. Desde lejos, un aullido solitario rompe la mañana. Y el eco multiplicado por el acero parece una promesa. Luna no nació entre barrotes. Vino al mundo en una hondonada de pinos jóvenes en el lado mexicano de la sierra. Su primera visión fue el vientre tibio de su madre y el temblor de sus hermanos buscando leche. El aire olía a resina a tierra mojada. No sabía aún que aquel territorio que la vio nacer sería algún día una mitad de su vida. Durante los primeros meses aprendió el lenguaje de las sombras: cuándo cazar, cuándo esconderse, cuándo huir. Todo lo que necesitaba para sobrevivir cabía en 3 cosas: el olfato, el oído y la memoria. Las madres lobas enseñan con el cuerpo, no con palabras. Y Luna aprendió pronto que el viento puede ser un aliado o un traidor. El destino la cruzó con la ciencia mucho después. Una mañana, años antes de los sucesos del muro, un grupo de biólogos binacionales, el mismo equipo al que luego pertenecería Elena, localizó su manada gracias a huellas frescas en el barro. El operativo fue rápido, silencioso, preciso. Un dardo de anestesia, un par de minutos de espera y luego la calma artificial de un sueño inducido. Le colocaron un collar de rastreo, una cinta gris, con un transmisor satelital capaz de enviar coordenadas cada 30 segundos. Era ligero, ajustado, casi imperceptible. Cuando despertó, Luna olfateó, el aire movió la cabeza y siguió su ruta sin mirar atrás. El collar no era una marca de propiedad, era una firma científica. Cada pulso de radio equivalía a un latido, una prueba de existencia. Gracias a esos latidos, los humanos podrían entender cómo se mueve la vida sin verla. Al principio, sus coordenadas formaban un mapa de constancia: rutas cortas, circulares, señales de caza, descanso, enseñanza. Luego, los puntos comenzaron a estirarse, a trazar líneas largas que bordeaban el norte. El GPS mostraba un patrón nuevo. Luna seguía cauces de agua, trepaba colinas, recorría senderos antiguos. Cuando la frontera apareció frente a ella, no retrocedió, solo olfateó. El metal olía a lluvia vieja y a óxido. La estructura no existía en sus mapas mentales. Era un accidente del paisaje. Intentó rodearlo. No había final. Intentó cavar. No había fondo. La biología no había preparado a ningún lobo para eso. Elena conoció a Luna primero como una serie de puntos en una pantalla. Los datos llegaban con precisión digital: fecha, hora, altitud, velocidad. Pero a medida que las rutas se repetían, esos puntos comenzaron a adquirir alma. Eran movimientos con intención. Había trayectos que terminaban en círculos de espera, regresos a la misma coordenada. La loba tiene una rutina emocional.
anotó Elena una noche sorprendida por la humanidad del pensamiento. Lo que estaba viendo no era un animal perdido, sino una madre que buscaba a sus crías con lógica salvaje. La ciencia la había marcado con un número, pero la vida le había dado un propósito. Cuando el equipo revisaba las grabaciones de las cámaras Trampa Luna, aparecía solo en fragmentos un perfil fugaz, entre matorrales, el brillo de sus ojos, en la oscuridad, una silueta al amanecer, con la cabeza erguida hacia el muro. A veces se la veía llevar algo en el hocico, carne regurgitada, restos de presas pequeñas. En otras tomas, se la notaba quieta, mirando hacia el sur durante minutos enteros. Era como si la frontera no la espantara ni la confundiera, sino que la desafiara a entenderla. Conducta anómala escribía Prilla. Conducta maternal corregía Elena. El clima era implacable. Las noches podían caer a 0 grados y el metal del muro condensaba escarcha como si respirara. Luna buscaba calor, cavando o apoyando el lomo contra la arena aún tibia. Su pelaje mezcla de tonos grises, y Canela la confundía entre sombras. Cuando cazaba, lo hacía sola, liebres, ratones, a veces un ave torpe. Las presas grandes eran imposibles sin manada, pero la loba sabía economizar su fuerza. Todo en ella era cálculo natural, cuánta energía gastar, cuándo rendirse, cuándo insistir. Las madrugadas eran los momentos de mayor actividad. La temperatura descendía, los sensores del collar emitían pulsos nítidos. Elena desde el campamento podía seguir cada movimiento en su tablet. A veces la señal se detenía durante horas y el corazón humano del equipo se detenía con ella. Luego, sin aviso, volvía el pulso. Cada reaparición era un alivio. Sigue viva, decía Miguel, con la voz que usan los que prefieren la certeza a la fe. Prilla, en cambio, sonreía sin hablar. Sus cámaras siempre confirmaban lo que los datos sugerían. Luna seguía allí, insistiendo, respirando junto al muro. Elena comenzó a sentir una conexión que la incomodaba. La científica sabía que la observación debía ser objetiva, pero cada coordenada era una punzada. No podía evitar pensar en la loba como una madre atrapada, no como un sujeto de estudio. Y tal vez pensó, esa era precisamente la línea que valía la pena explorar, cómo la empatía puede volverse una herramienta de ciencia si se maneja con disciplina. Observar con compasión no es intervenir, escribió en su diario. Es recordar que detrás de cada dato hay un cuerpo que siente. Las condiciones del terreno eran un desafío constante. El muro se levantaba sobre una cimentación profunda con barrotes verticales de acero reforzado. Entre cada barra había apenas 13 centímetros, suficiente para que pasara el viento, pero no un cuerpo. A lo largo de su base, el alambre de púas impedía cualquier intento de excavar. Los ingenieros que lo construyeron pensaron en humanos, no en lobos. Pero la naturaleza no diseña límites con esa precisión, siempre busca grietas. Y Luna las buscaba también. Cada noche su rastro de GPS describía arcos, giros, movimientos repetidos en torno a las pequeñas depresiones donde el muro se encontraba con el lecho de los arroyos. Era como si supiera que el agua tiene más poder que el metal. Donde el agua insiste, el suelo cede. Donde el suelo cede, la vida encuentra paso. Mateo lo explicó de la manera más simple. Ella está siguiendo el instinto del agua, dijo, mientras revisaba las huellas. Sabe que el muro no es eterno, pero no sabe por qué. Y esa frase quedó flotando en la tienda entre el olor a polvo y café instantáneo. Porque tal vez eso era lo que la hacía tan fascinante. Luna no era un símbolo de resistencia humana, sino una prueba de que la naturaleza persiste incluso cuando no entiende los motivos de nuestra obstinación. Las noches siguientes, el comportamiento se intensificó. La loba cavaba más, se acercaba más, dormía menos. En las cámaras térmicas, su cuerpo se veía más delgado, pero su energía no disminuía. Prilla calculó que había perdido peso, pero ganaba en precisión. Cada intento de excavación se alineaba mejor con las grietas del terreno. Elena interpretó ese patrón como un tipo de inteligencia adaptativa. No está repitiendo, dijo, está aprendiendo. Esa frase cambió el tono del proyecto. Ya no estaban documentando una conducta típica, sino la evolución de una estrategia. La biología se transformaba ante sus ojos. Al amanecer del 5.º día de observación continua, el collar de Luna emitió un pulso más rápido y regular. Era la señal de actividad intensa. Elena y Mateo se acercaron a la zona con cuidado, manteniendo distancia. La vieron entre sombras, pegada al muro, moviendo la tierra con una furia contenida.
Cada zarpazo levantaba polvo dorado. No cavaba para huir ni para esconderse. Cavaba para conectar. En su respiración había una cadencia casi humana: esfuerzo, pausa, esperanza. Durante unos minutos el tiempo pareció detenerse. Ni el viento se atrevía a interrumpirla. Elena levantó los binoculares y sintió algo en el pecho, un reconocimiento ancestral. Entendió que la historia de Luna no era una excepción biológica, sino una regla olvidada, la de la insistencia. Todo ser vivo busca la continuidad aunque el mundo le diga que no. Esa noche, mientras el equipo revisaba las grabaciones, nadie habló. El sonido del teclado, el zumbido del generador, el canto distante de un coyote bastaban. En la pantalla, Luna aparecía una y otra vez, acercándose al muro mirando al otro lado, como si esperara que el acero recordara cómo era ser tierra. Elena escribió una última línea antes de dormir: una loba marcada por la ciencia enseña a la ciencia a mirar con alma. Y cerró el cuaderno sabiendo que al día siguiente todo cambiaría, porque lo que estaba a punto de ocurrir no cabría en ninguna gráfica. La madrugada llegó con una claridad lechosa, como si el desierto hubiera bebido luz durante la noche para escurrirla ahora sobre la arena. El viento venía del noreste frío y seco, empujando el aroma de mezquite hacia el muro. En el campamento el generador expiró su último ronroneo antes de apagarse y el silencio quedó entero, limpio como una lámina. Elena abrió los ojos con la sensación de que algo la estaba llamando desde afuera, un tirón de hilo invisible atado a la orilla del cuaderno. No era alarma, era certeza. Mateo ya estaba de pie, inclinado sobre la arena. Se movió, dijo sin mirar: aquí y aquí. Señaló dos marcas nuevas poco profundas, entrecruzadas con huellas frescas de Luna. Las delanteras más hundidas, la derecha abierta apenas. Cojera leve persistente. Prilla encendió la pantalla del monitor térmico. Los colores brotaron como brasas en la negrura, una banda alargada, el muro frío, manchas tensas al norte Luna y tres parpadeos niños al sur. Siguen ahí, susurró, a la misma distancia. Es como si todos conocieran el mismo reloj. El cauce del arroyo estacional cortaba el desierto a unos 100 metros, un surco viejo con cicatrices de crecida. A bajas horas parecía una lengua de sombra tendida hacia la base del muro. A plena luz, un recuerdo húmedo en un mundo seco. Si la lógica del agua manda la lógica de la vida, la sigue. Era allí donde la insistencia de Luna se hacía método o arena menos compacta, sedimentos más finos, posibilidades. Elena lo había anotado una y mil veces. Donde el agua insiste, el metal escucha. Se acercaron en un semicírculo amplio, recostándose en el flanco del viento para no delatar su olor. Prilla mantuvo el dron a altura prudente, apenas un ojo indiferente que respiraba con hélices. Miguel repasó en voz baja el catecismo burocrático que los ataba a tierra: no intervención, no cebos, no manipulación, no contacto. Si hay riesgo humano, cerramos. Si hay lluvia, cerramos. Si hay actividad ajena, retrocedemos. La lista era un dique contra la emoción. Entonces la vieron. Luna descendió al lecho del arroyo con una economía de gato y una voluntad de martillo. La luz temprana le dibujaba un filo canela a lo largo del lomo. Se detuvo frente a la base del muro, olfateó como quien lee un mensaje antiguo y empezó a cavar. No era furia a ciegas, era técnica. Patadas alternas, proyección hacia atrás, pecho bajo cabeza ladeada para evitar que el polvo la ahogara. La arena se dio un palmo, luego dos. El metal vibró con un zumbido grave, como si el muro tuviera cuerdas internas tensas contra la paciencia de la loba. Del otro lado, los 3 puntos térmicos se acercaron con una mezcla de arrojo y torpeza. El micrófono captó chillidos agudos, líneas sonoras que subían y bajaban como si midieran la distancia entre hambre y esperanza. Prilla bajó la ganancia para no saturar la señal. El mundo entró en el monitor como por una aguja. Elena, con los binoculares pegados, sintió la necesidad infantil de soplar para apartar el polvo de las pestañas de Luna. No sopló. Apretó el cuaderno contra el muslo. Mateo susurró: compactación media. Cede pero no abre. Y añadió más para sí que para los demás. Va a probar otra vez. La loba abandonó. El hoyo avanzó 4 zancadas paralela al muro y, como si obedeciera a un mapa secreto, hincó las patas de nuevo donde la arena oscurecía por capilaridad. El ojo de Prilla encontró allí una fisura mínima,
un borde donde la cimentación perdía altivez. Luna clavó las uñas, el barro fino se desmoronó, el hueco se volvió boca. No alcanzaba para ella. Quizá para algo pequeño, sí. Entonces ocurrió la transformación. Luna desapareció un instante tras un arbusto y regresó con el hocico henchido. No era presa sangrante, era alimento blando regurgitado, la papilla tibia y ancestral con que una madre alimenta. Se acercó al hueco y con paciencia quirúrgica fue introduciendo porciones minúsculas a través de la grieta entre barrotes. Empujaba con el hocico, retiraba, olfateaba, volvían a empujar. Del sur los chillidos cambiaron de timbre del filo del hambre al trabajo del comer. Transferencia de alimento a través de barrera, hora 0511. Temperatura 9 Cocleb, viento NE. Escribió Elena con letra apretada. Pero lo que realmente quería anotar no cabía en el renglón. Una madre está tendiendo un puente con la boca. Cuando el último bocado desapareció, Luna cambió de gesto. No hubo dramatismo, solo ajuste. Metió una pata por la grieta. No para jalar, no para forzar, para tocar. La zarpa rozó un hocico al otro lado, un golpe leve que pareció recomponer el universo. No había ciencia para medir esa presión de gramaje. Había testigos para registrarla. Prilla clavó un fotograma. En la pantalla quedó suspendida una geometría imposible, metal arena, garra hocico. Elena no parpadeó por miedo a perder el instante. Un reflejo cruzó el muro como una persiana de luz. Un vehículo lejos. Miguel alzó la mano y todos se volvieron sombra. El zumbido mecánico pasó sin detenerse. La tensión humana tardó unos segundos en bajarse del pecho. Luna no se movió. Olfateó el aire, escarbó un poco más. El hueco se dio otro centímetro. Mateo murmuró: podría pasar una cría si aprende a aplanarse. Nadie repitió la frase en voz alta. Detrás de esa posibilidad dormía un abismo ético. Elena sintió el envión de lo imposible. ¿Y si empujaban un poco de arena? ¿Y si levantaban una piedra? ¿Y si solo esta vez el mundo les perdonaba meter la mano? La respuesta la encontró en su propia voz baja férrea. No, documentar, no interferir. Era el voto que la mantenía entera. Si cedían ahora todo lo que argumentaran mañana, se haría humo. La disciplina era la única cuerda para cruzar ese vacío sin caer. Prilla, como si leyera el pensamiento de Elena, ajustó el ángulo de la cámara baja y colocó una segunda a la altura de rodilla tras el mezquite. Redundancia silenciosa. Miguel redactó un borrador de memo en el celular sin enviarlo. Secuencia confirmada, alimentación a través de valla, intento de excavación, encauce posible, microclaro, bajo cimentación. Adjuntaría metadatos, coordenadas, viento, temperatura. No era activismo, era evidencia. El sol asomó su filo sobre la lámina superior del muro y lo volvió cuchillo dorado. La claridad trajo actores secundarios, un arrendajo, se quejó desde una rama, las hormigas iniciaron sus puentes minúsculos, una lagartija escribió un zigzag apresurado sobre la arena. Luna sostuvo el puesto con la paciencia de quien sabe que la urgencia no siempre sirve. A las 06:19, una de las crías se acercó tanto que aplastó el hocico contra el metal. La loba respondió con un gesto ínfimo otra vez, la pata, otra vez el toque. El mundo se acomodó 1 milímetro. Mateo se movió 3 pasos para leer el suelo. Hay alambre suelto en el talud, dijo muy bajo. Lo arrastró alguna crecida. Sus ojos hicieron la suma que los demás no querían: borde, plus curiosidad, de cachorro, lat riesgo. Elena notó cómo el cuerpo se le tensaba por entero, como si el músculo fuera también un contrato. Tomamos nota, respondió, sin intervención directa. El desierto, como si quisiera enseñar a su modo, dio su clase de humildad. Nubes altas se deshilacharon en el horizonte. No era lluvia, era aviso. El barómetro bajó un suspiro y se estabilizó. Prilla metódica marcó la variación. El lecho del arroyo olía más oscuro. Luna lo leyó mejor que cualquier instrumentación. Suspendió la excavación y cambió de estrategia, depositó un pequeño trozo de carne, frente al hueco lo cubrió con arena. Retrocedió 2 zancadas. Cacheo instruccional, anotó Elena. Traducido hoy, se aprende a esperar. Horas más tarde, una ráfaga de brisa recolocó algo que nadie había pedido, un tramo fino. De alambre errante, quedó prendido entre 2 barrotes interiores, justo donde la curiosidad de un cachorro podría confundirse con una salida. El equipo se petrificó detrás de su propia sombra.
El más pequeño se aproximó con ese trote alegre que ignora los catálogos del peligro. Olfateó, estiró el cuello, rozó el brillo. El alambre vibró una sílaba. Miguel apretó los dientes hasta escuchar su propio crujido. Elena no respiró. Un gruñido bajísimo limpio de Luna bastó. La cría se detuvo como si obedeciera a un freno antiguo. Retrocedió. La lección quedó clavada sin herida. La mañana se fue instalando, diluyendo contrastes. El calor empezó a pedir su tributo. Luna se echó junto a la base del muro buscando que la sombra le cubriera el costado. No dormía. Las orejas patrullaban por ella. Del otro lado, una cría bostezó con desvergüenza cómica y se acurrucó contra el metal, como si el frío de anoche aún viviera allí. La cámara captó la escena sin adornos. No había heroísmo, había exactitud. Y la exactitud, pensó Elena, es la mejor aliada de una verdad difícil. El equipo se retiró unos metros. Prilla revisó tarjetas con dedos de pianista. Mateo enderezó casi con ritual 2 piedras que usaba de marcador para medir el avance de la arena en la grieta. Miguel cerró su borrador con una línea seca. Recomendación: evaluar viabilidad de módulo abatible estacional Cauce. Y no lo envió. Todavía no. La narrativa pública debía nacer del rigor, no del impulso. Antes de marcharse al vehículo, Elena se quedó sola un momento a una distancia prudente del arroyo. Quiso decir algo y no dijo nada. En vez de palabras, dejó que la escena hablara por ella: una madre, un muro, un cauce insistente, 3 crías que aprendían la gramática del esperar. Abrió el cuaderno y escribió una sola frase, columna vertebral del capítulo que estaba viviendo. El intento de cruce empezó antes de abrirse. Ninguna puerta. Empezó el día en que alguien decidió mirar sin mentirse. Cerró el cuaderno. El desierto respiró, y aunque el muro siguió en pie por primera vez, pareció menos muro y más pregunta. Porque a veces, comprendió Elena, las fronteras no se mueven con fuerza, sino con evidencia. Y la evidencia esa mañana tenía forma de zarpa tocando un hocico a través del acero. El amanecer se arrastró sobre el desierto como una respiración cansada. El aire olía a hierro tibio y polvo, y cada brizna de luz parecía tropezar con las láminas del muro. Desde el punto donde el equipo había instalado las cámaras, la superficie metálica reflejaba un resplandor opaco casi líquido. Elena observaba la pantalla térmica mientras el café instantáneo se enfriaba en su taza. Las coordenadas del collar de Luna llevaban horas repitiéndose en un mismo punto, una inmovilidad que no prometía descanso sino problema. «No se ha movido desde anoche», dijo Prilla sin apartar la vista del monitor. Mateo se acercó, inclinándose sobre el mapa. Podría ser sombra o cansancio, pero no lo fue ayer. Elena no respondió de inmediato. El silencio de la mañana se le clavaba en los hombros. A esa hora, Luna solía haber completado ya su ronda, una curva al norte, otra al este, una pausa en el cauce seco. Pero el punto seguía fijo latiendo sin desplazarse. Miguel rompió la quietud con voz baja. «Voy a pedir verificación al sistema. A veces el collar se queda congelado por interferencia». Nadie contestó porque todos sabían que la interferencia no olía a hierro ni dejaba rastros en la arena. A las 06:48, el dron levantó vuelo. El zumbido se volvió un hilo de abejas sobre el paisaje. Prilla manejaba los controles con precisión quirúrgica, evitando levantar polvo, ajustando la cámara a espectro térmico. Durante los primeros minutos, nada. Y entonces en la pantalla apareció. El cuerpo de Luna se distinguía junto a la base del muro entre sombras de mezquite y trozos de alambre viejo arrastrados por la última crecida. No estaba inmóvil, pero se movía con una torpeza nueva. Elan levantó la mirada del visor justo a tiempo para verla dar 3 pasos, tambalear, detenerse, girar el cuello para lamer algo en su pata delantera. Un hilo de calor más intenso cruzaba la extremidad de inflamación. «Tiene una herida», dijo Prilla, con tono que mezclaba observación y lamento. Mateo asintió, ya agachado, tomando notas. «Mira cómo apoya». «Apenas». Elena respiró despacio. Su voz salió medida. «Confirmemos con otro ángulo». El dron giró. En la vista lateral, el metal del muro brillaba detrás como una costilla gigante. Se veía el alambre oxidado, enredado cerca de la base, un bucle estrecho, un anillo peligroso. Luna lo había pisado o rozado, y el alambre se había clavado en la piel. No había sangre fresca, pero sí esa rigidez en el paso que solo el dolor enseña.
Elena sintió cómo el impulso se le subía al pecho, empujando la ética hacia un borde incómodo. ¿Intervenir o no intervenir? El manual era claro: sin autorización cualquier manipulación de fauna protegida constituía infracción, pero dejarla así sería condenarla. La biología no protege a quien se desangra despacio. Hay que reportarlo, dijo finalmente. Miguel ya lo sabía. Tomó el radio y habló con voz neutra, esa que se aprende en años de trámites. Solicitamos evaluación veterinaria in situ. Lobo gris, mexicano. Hembra adulta herida visible en extremidad anterior derecha, posible laceración por material metálico. Collar activo. Solicitud de autorización para atención mínima y liberación inmediata. El reloj se volvió un enemigo. Las respuestas institucionales no se mueven a la velocidad del instinto. Pasó media hora, 1 hora 2. El sol subió y la herida de Luna también respiró bajo el calor. La loba se echó en la sombra corta de un arbusto, lamiendo sin descanso. Los cachorros del otro lado del muro lanzaban chillidos esporádicos que el viento arrastraba como papeles. A las 09:07 llegó el correo. Asunto: autorización condicionada. Evaluación veterinaria mínima. Elena lo leyó 3 veces antes de asimilarlo. Tenían permiso un solo veterinario, acreditado intervención no invasiva, mínimo contacto, anestesia controlada, registro completo y liberación inmediata en el punto de captura. Nada de traslados, nada de prensa, nada de dramatismo. Solo ciencia y silencio. La operación se montó como una coreografía que ya estaba ensayada en la mente de todos. El veterinario, un hombre de rostro curtido y voz baja, llegó desde el puesto más cercano con un maletín que parecía una caja de herramientas más que de medicina. Guantes, jeringas, antiséptico, radio. Elena acompañó sin hablar. No era el momento para teorías. Encontraron a Luna a 30 metros del muro, bajo la sombra de un mezquite. No huyó, pero sus ojos siguieron cada movimiento. La anestesia actuó con precisión. El cuerpo cayó de lado sin estruendo. El tiempo se encogió hasta hacerse del tamaño de una respiración contenida. Elena anotaba mientras el veterinario trabajaba. Sedación leve, reflejos oculares presentes, respiración estable. Luego observó la herida, una laceración superficial, inflamación con suero retenido sin fractura. Se irrigó con solución salina, se limpió con povidona. Se aplicó un antibiótico de acción prolongada y un antiinflamatorio. El collar fue revisado, limpiado, ajustado con cuidado. Todo duró lo que tarda una canción lenta. Luna dormida parecía más pequeña. Sin la tensión del cuerpo alerta, era apenas un animal exhausto de costillas finas y pelaje irregular. Elena se sorprendió, pensando que nunca la había visto tan frágil. Había pasado meses observándola como símbolo de persistencia, de resistencia de madre, pero en ese momento no había símbolo alguno, solo una hembra vulnerable, un cuerpo que necesitaba reposar. Cuando la dosis de reversión comenzó a actuar, el veterinario se apartó. Luna tembló, respiró hondo, se incorporó de golpe, olfateó el aire con alarma. No hubo pánico, pero sí desconfianza. Dio un par de pasos, torpes tambaleó, y luego se internó en la sombra sin mirar atrás. «Se va», dijo Mateo, casi como si se lo dijera al viento. «Así debe ser», respondió Elena. El equipo recogió cada resto del operativo: jeringas, guantes, envoltorios. Prilla desactivó las cámaras temporales que habían montado en los árboles. Miguel anotó hora y coordenadas del procedimiento, firmó el formulario y cerró la carpeta. La ética había sido respetada. Cuando el silencio volvió a instalarse, el paisaje parecía distinto. El muro, los arbustos, la arena, todo conservaba una tensión nueva, como si el acto de cuidar hubiera dejado huellas invisibles. Elena caminó unos metros hasta donde la loba había estado tumbada. Quedaban marcas de cuerpo en la tierra, un hueco redondo y tibio aún. Se arrodilló, pasó la mano sobre la arena y sintió algo entre los dedos, un trozo de pelo canela suave desprendido. Lo guardó dentro del cuaderno entre 2 páginas, no como trofeo, sino como testimonio. El día avanzó sin sobresaltos. El punto del collar volvió a moverse hacia el norte lento pero constante. La señal se alejaba del muro bordeando una línea de árboles bajos. «Camina», dijo Prilla, y todos respiraron como si lo hicieran a través de ella. Esa tarde, mientras el sol bajaba, Elena revisó sus notas. La entrada del día
Estaba escrita con letra temblorosa: Luna herida, protocolo activado. Intervención mínima. Abajo, con trazo firme, añadió una línea nueva. Hacer lo correcto no siempre es hacerlo inmediato. El viento cambió de dirección. Desde el sur, un eco leve, quizá un aullido, quizá solo el rumor del calor, cruzó el muro y se perdió en la distancia. Elena levantó la vista. No sabía si era Luna llamando o simplemente el desierto recordándole que aún quedaban decisiones por tomar. Y así terminó el día, con la certeza de que habían salvado una vida sin romper su salvajismo, con la evidencia de que la ética, cuando se ejerce bien, no es una barrera, sino una frontera que enseña a medir dónde empieza la ayuda y dónde debe acabar. Esa noche, el equipo durmió poco. En los sueños de Elena, el muro ya no era una herida vertical, era un pentagrama, y el aullido de Luna se deslizaba por él como una nota que busca su lugar. El cielo empezó a cerrarse por los bordes como un párpado pesado. Nadie en el campamento había pedido nubes, pero llegaron igual arrastradas desde el suroeste, con una determinación que el mapa no anticipaba. Primero fueron hilos grises en la distancia, luego franjas oblicuas que se apoyaron sobre las sierras como un telón corrido a destiempo. El barómetro bajó 2 líneas. El aire de golpe supo a polvo mojado. Mateo levantó la vista desde las huellas y pronunció la palabra que nadie quería oír, y todos necesitaban crecida. Elena se acercó al borde del cauce estacional. A esa hora, el arroyo era todavía una cicatriz seca, un surco que guardaba memoria de otras lluvias. El muro lo atravesaba con su lógica inflexible, la cimentación hundida como raíces de hierro, pero el agua, cuando llega, no negocia recuerda. Prilla puso en marcha el dron más resistente, el de hélices cortas y carcasa reforzada, y subió en espiral para tomar lectura del frente oscuro. En la pantalla, el mundo adquirió un temblor antiguo. Manchas frías, donde aún no llovía, franjas de calor difuso, donde el viento frotaba la arena, la línea del muro encendida por la fricción del aire. Y entonces, un trazo líquido, allá atrás, en un valle, que no se veía desde tierra firme, una pared baja avanzando con prisa. «No lloverá aquí», dijo Miguel, consultando el radar, «pero lloverá ya. Y eso basta». La paradoja del desierto: no necesitas nubes encima para inundarte. El agua cae a kilómetros y viaja bajo tierra como una serpiente paciente hasta encontrar cauces dormidos. Cuando los despierta, lo hace violentamente. A las 18:23, el primer viento frío llegó como una caricia brusca, abriéndose paso entre los mezquites y apagando el olor metálico del muro. Los pájaros callaron sin acuerdo previo. En el horizonte, un relámpago no cayó, se acostó horizontal cosiendo 2 montañas con una puntada de luz. Prilla corrigió el ISO de la cámara térmica. El monitor se volvió una noche de brasas. En ese fondo, la firma de Luna apareció como una llamarada contenida. Había regresado al borde del arroyo, apoyando con cautela la pata recién atendida. No se acercó al hueco antiguo colapsado desde días atrás, olió el aire y eligió una rodera más alta donde el barro era todavía polvo. Los cachorros del otro lado se mostraron en la pantalla como 3 cometas indecisos. «Si el agua la sorprende abajo, la arrastra», dijo Mateo. «No bajará», replicó Elena, más como deseo que como predicción. El primer golpe no fue agua, fue sonido. Un rugido grave sin dirección que pareció brotar de la arena misma. Las crecidas del desierto no anuncian su llegada con trompetas. Llegan en sordina como una orquesta que afina al fondo. Los pequeños insectos se replegaron, las hormigas cortaron sus puentes y la temperatura bajó 1 grado. Elena cerró el cuaderno y lo sostuvo con la mano abierta como si fuera una brújula. El agua apareció de golpe enrollada de palos y espuma mordiendo el lecho seco con dientes de barro. No era un río. Era una lengua insistente corriendo por el único lugar que siempre fue suyo. Al tocar la cimentación del muro, se dividió en 2 flujos verdes, uno hacia arriba, otro hacia abajo, y en esa división encontró su música. El hierro vibró con una nota grave que se transmitió a los pies como una campanada. Luna no retrocedió de inmediato. Midió. Se movió paralela al borde alto, buscando esa combinación de pendiente, sedimento suelto y sombra que el mapa antiguo de su especie le dictaba. A cada paso los cachorros respondían desde el sur, con notas cortas como si contaran en voz alta el tiempo que quedaba. Prilla, sin despegar los ojos del monitor, informó velocidad de flujo en aumento. Sensor del talud,
humedad al 30% y subiendo. Miguel en paralelo recitó el protocolo por si el mundo pedía reacción humana. Si el nivel llega a umbral, 1 retirada. Si alcanza umbral, 2 cierre de perímetro y notificación. El nivel se levantó como una respiración honda. El primer choque contra la valla dejó la arena en suspensión. El hueco minúsculo que Luna había trabajado días antes se cerró en 3 segundos, borrado por el peso claro del agua. La loba lo olió desde el borde y no perdió tiempo en lamentarlo. Bajó 2 zancadas más a un punto donde la cimentación hacía un gesto casi imperceptible. Un error milimétrico en la soberbia del muro. Allí, la corriente pegaba con menos furia, se arremolinaba en una vuelta lenta y luego seguía. Si el agua encontraba paso, la vida también. Pero esta vez el paso era para el agua sola. No cruces, dijo Elena sabiendo que las palabras no viajan entre especies. Luna miró hacia el sur con la cabeza alta. La lluvia lejos insistía en otra geografía, y sin embargo cada gota parecía caer entre ellos. Aulló una sola nota grave sostenida, y los cachorros respondieron con 3 sílabas apretadas. La loba no bajó al cauce. Caminó paralela a él un cuerpo de metal templado por su propia paciencia. El agua, al golpear el muro, levantó una niebla de olor a tierra recién abierta. El mundo olía a comienzo y a clausura al mismo tiempo. El dron captó la entrada de ramas y un pedazo oscuro que tardaron un segundo en comprender. Alambre, dijo Mateo, arrastrado desde arriba. Se enredó en la base y chasqueó como una cuerda tensa. Elena apretó la mandíbula. Aquella misma trampa errante que días atrás rozó al cachorro pequeño volvía ahora como recuerdo de peligro. El flujo creció otro palmo. La cámara baja a nivel de rodilla registró cómo el agua buscaba rendijas, con la paciencia obsesiva de lo líquido. La compuerta del relato esa, que aún no existía en metal, solo en el cuaderno, ya estaba dibujada en el comportamiento del arroyo. Elena lo supo con la certeza que no pide gráfico. El diseño debía nacer de aquí, no de un deseo importado. El agua estaba redactando la memoria técnica que más tarde daría forma a Gate 01. Mientras tanto, la escena pedía resistencia. Luna eligió una saliente alta, una lengua de arena compacta, donde el viento había dejado costra. Desde allí, sin tocar la corriente, reanudó su lección. Marcó con orina 2 puntos como referencias invisibles. Raspó el suelo, dejó el olor de sus glándulas en una piedra. Depositó un trozo de carne y lo cubrió con arena. No había hueco por donde pasar alimento ahora, pero había que enseñar que el mundo no se reduce a los centímetros del metal. Los cachorros al otro lado olfatearon rascando su propio borde. En la pantalla, 3 hocicos pintaron neblina caliente contra el muro. El rugido subió de tono. La corriente encontró finalmente el canal de menor resistencia y mordió bajo la base con un gesto sutil que solo la cámara infrarroja supo nombrar una sombra más fría clavándose como cuña. Priya trazó un vector en su tablet. Si sigue así, habrá socavación mínima en el punto 14B. Miguel marcó el dato para su informe. Mateo, con la calma de quien ha visto repetirse los alfabetos del terreno, musitó: donde el agua prende, la cerca olvida. El golpe mayor se produjo a las 19:06. No fue catástrofe ni estruendo, fue un descenso de 1 centímetro en un borde de arena que cambió la música del flujo. El agua pegó de otra manera. La vibración del muro cambió ligeramente de nota, como si alguien hubiera movido un dedo en la cuerda de un contrabajo. Elena lo sintió en la planta de los pies. No era todavía un paso, pero sí la memoria de uno. El futuro Gate 01 respiró por primera vez en estado líquido. La lobera, mientras tanto, seguía la coreografía de su especie: paciencia, distancia y enseñanza. No intentó nada imposible. No buscó abrir lo que el agua no había abierto aún. Se limitó a sostener la presencia como un puente que no requiere materia. A las 19:19 lanzó otra nota larga. Los cachorros respondieron. La conversación atravesó el metal y la niebla de agua como si los dos lados compartieran el mismo pulmón. La lluvia en las sierras aflojó. El rugido bajó una trémola. La crecida no fue diluvio, fue aviso. El arroyo, satisfecho con su lección, comenzó a bajar. Dejó tras de sí una piel de limo brillante y una gramática nueva en el borde, pequeñas huellas de insectos que volvieron marcas de palos encallados, el alambre que quedó más arriba al alcance de una mano humana responsable. Priya descendió el dron y exhaló. Miguel comunicó por radio sin incidentes. Nivel decreciendo.
Estructura íntegra con socavación mínima en 14B. Mateo anotó con su caligrafía de rastreador: el agua escribió posible, donde ayer decía nunca. Luna bajó entonces al lecho ya dócil y olfateó el borde colapsado del antiguo hueco. No cavó, no hacía falta. Dejó allí su firma de madre, un roce de hocico, una marca breve, y se retiró hacia el norte, cojeando apenas, como si todo su cuerpo aceptara el dictado de la paciencia. Los cachorros al otro lado se acurrucaron en la orilla seca, vencidos por el cansancio. El muro empapado en su base parecía por primera vez un objeto menos digno de orgullo y más digno de estudio. La noche llegó limpia, estirada por un brillo tenue de estrellas recién lavadas. En el campamento, el generador volvió a ronronear. Prilla volcó los datos con manos de archivera. Miguel redactó un parte sobrio. Mateo enderezó una piedra con gesto casi ceremonial. Elena, en cambio, se apartó unos pasos y abrió el cuaderno donde una frase esperaba su complemento. Bajo. Si el agua insiste, la vida también escribió. La tormenta no abrió la puerta, pero escribió el plano. Cerró el cuaderno y dejó que el silencio hiciera el resto. A lo lejos, una nota corta cruzó el valle. Quizá era luna, quizá solo el viento terminando de barrer el cauce. Poco importaba. Esa noche, el desierto había mostrado lo que a veces niega, que hay fuerzas más antiguas que cualquier muro, y que escucharlas no es romanticismo, sino ingeniería. El capítulo siguiente, todavía invisible, todavía hipotético, ya tenía título sin saberlo: Gate 01, porque la lluvia con sus dedos anónimos había ensayado el clic, y el paisaje al fin estaba listo para comprenderlo. El desierto parecía contener la respiración. Después de la tormenta, todo había quedado suspendido en un equilibrio delicado, la arena recién apretada, el aire con olor a cobre, las huellas frescas que el viento aún no había decidido borrar. En el campamento, el equipo de Elena trabajaba sin palabras innecesarias. Habían pasado semanas analizando datos, calibrando sensores, escribiendo informes que ahora se apilaban como ladrillos de una misma convicción: era hora de probar. Miguel cerró su carpeta con una frase que sonó a sentencia. La autorización llegó. Ventana nocturna de 2 horas. Supervisión directa. Nada más, nada menos. Elena asintió. No hacía falta entusiasmo. Hacía falta exactitud. La ciencia también puede ser una forma de fe, pero con instrumentos. El módulo metálico Gate 01 había sido ensamblado durante el día bajo una luz implacable. Era una estructura de barrotes verticales, más juntos que el ancho de un hombro, con un sistema abatible interno controlado por un perno sellado. A simple vista, parecía un fragmento más del muro, un tramo anodino en el paisaje de acero. Solo quien conociera los planos sabría que allí había una puerta esperando su primera respiración. Prilla revisó el sensor de humedad, calibrado a 30 centímetros. Activará bloqueo si sube 1 milímetro más de lo previsto. Su voz era la de quien habla con la precisión de un metrónomo. Mateo ajustó la cámara trampa superior, ocultándola entre las ramas del mezquite que había sobrevivido a la crecida. Miguel confirmó coordenadas y registro legal. Operación piloto Gate 01. Tramo arroyo, estacional, horario 02, 15, 04, 15. Todo estaba listo, incluso el silencio. Elena se acercó a la compuerta y pasó la mano por el metal frío. No había romanticismo en ese gesto, solo respeto. Aquella puerta no era un milagro ni una transgresión, era el resultado de observar sin intervenir demasiado, de dejar que la evidencia dictara la forma. El agua había dibujado la grieta, y ellos solo la habían traducido a ingeniería. La noche cayó como un telón sin música. El viento cambió al norte y trajo consigo un olor familiar, polvo seco pero con una sombra de pelaje. Prilla, mirando el monitor térmico, murmuró: «Luna está cerca». A las 02:12, el módulo marcó en verde. 3 minutos antes de la apertura, Miguel repasó el protocolo por última vez. Si aparece actividad humana no identificada, cierre inmediato. Si el sensor de humedad supera el umbral, cierre. Si hay contacto físico directo, cierre. Pausa. Si todo va bien, no hacemos nada. Esa última frase era paradójicamente la más difícil de cumplir. A las 02:15 exactas, el perno se dio con un clic que pareció contener siglos. Ningún sonido resonó más allá del metal, pero todos lo sintieron en el pecho. Gate
0301 operativo. Durante los primeros minutos, la nada. Ni movimiento, ni ruido, ni error. Luego una sombra emergió del norte dibujada por la cámara térmica con la textura de una respiración. Luna avanzó despacio con el peso medido en cada pata. No era desconfianza, era experiencia. Se detuvo a 2 metros del módulo, olfateó, giró la cabeza hacia el sur. El aire llevaba su olor como una cuerda tendida. En la pantalla, 3 puntos cálidos se aproximaban en diagonal desde el otro lado. Los cachorros, más grandes que en la última secuencia, se movían con esa torpeza elegante de quien está dejando de ser cría. Uno se adelantó, olfateó el aire cargado de metal, retrocedió. Otro lo imitó. Luna no emitió sonido alguno. Solo mantuvo la postura erguida firme, el cuello extendido como una línea que unía a ambos mundos. «Están ahí», dijo Priya en un susurro. «Y lo saben», respondió Elena. Los segundos se estiraron hasta parecer minutos. Ninguno de los humanos se movió. Miguel tenía los dedos sobre el control de cierre sin tocarlo. El dron grababa a una altura prudente, casi sin ruido. El mundo se redujo a ese tramo de muro que por fin dejaba de ser frontera. El primero en cruzar fue el más pequeño, no con heroísmo, sino con curiosidad. Metió el hocico, luego la pata, luego el cuerpo entero, como si el espacio entre barrotes fuera simplemente parte del paisaje. En el monitor, el calor del cuerpo traspasó la línea cambiando de color al pasar del sur al norte. Un segundo cachorro lo siguió de inmediato tropezando apenas. El tercero dudó más. Miró hacia atrás, olió el aire y finalmente cruzó con un salto corto dejando polvo suspendido. 3, dijo Priya. 3, repitió Miguel. Elena no dijo nada. Tenía los ojos fijos en Luna. La loba no se movió hasta que el último hubo cruzado. Entonces avanzó 2 pasos, metió la cabeza bajo el marco de la compuerta, olfateó el suelo del otro lado y extendió el hocico hasta rozar el lomo del cachorro que estaba más cerca. No hubo abrazo, pero hubo reconocimiento. El clic de la cámara capturó el instante exacto en que el ciclo se cerraba. Un aullido no era necesario. El silencio bastaba. Pero el desierto, fiel a su guión de pruebas, no iba a conceder un final tan limpio. A las 02:31, una ráfaga de viento arrastró un remolino de polvo. El sensor de humedad parpadeó, señalando un ascenso leve, una nube pasajera, quizá una corriente fría. Mateo miró a Priya. Riesgo negativo dentro de margen. Y volvió a mirar el monitor. Fue entonces cuando algo brilló en la esquina inferior de la imagen, un hilo metálico. Un pedazo de alambre arrastrado por el viento se había enredado entre los barrotes interiores del módulo. Nada peligroso, salvo para la curiosidad. El cachorro más joven se acercó atraído por el destello. Se inclinó, olfateó. El alambre vibró con un tintineo. Miguel levantó la mano listo para cerrar si hacía falta. Pero Luna, más rápida que cualquier protocolo, giró la cabeza, dio un paso y emitió un gruñido bajo corto perfecto. El cachorro retrocedió al instante. El peligro se disolvió sin drama. Elena respiró por primera vez en minutos. A su lado, Priya grababa la secuencia con los dedos temblando apenas. Mateo escribió, sin levantar la vista, corrección materna. No hubo daño. Aprendizaje evidente. A las 03:00, con los 3 cachorros ya al norte y la familia reunida, el módulo permaneció abierto por protocolo hasta la hora prevista. Luna no intentó volver al otro lado. Dio un rodeo breve, marcó el suelo con orina y se perdió entre las sombras del mezquite. El sistema registró el cierre automático a las 04:15. Ningún fallo, ningún ruido, solo el clic seco del perno al encajar. El equipo no celebró, no hacía falta. Priya descargó los datos con una reverencia casi ritual. Miguel redactó el informe en tono clínico, Operación Gate 01 completada. Cruce confirmado de 3 cachorros hacia margen norte. Sin incidentes. Sensor de humedad activado y estable. Cierre exitoso. Mateo añadió una línea en su libreta. El muro respiró. Elena se alejó unos metros hasta el borde donde la arena aún conservaba humedad. Se sentó, abrió el cuaderno y escribió despacio, sin mirar al resto: funciona cuando la vida quiere que funcione. Esa fue toda su conclusión técnica y poética a la vez, porque sabía que los informes pasarían por decenas de manos, pero esa línea era la única que contaba lo que realmente había sucedido, que la ingeniería por una noche
se había puesto al servicio del instinto. Cuando el sol despuntó el muro, volvió a aparecer lo que siempre había sido un objeto frío, ajeno, ciego. Pero ahora tenía una memoria nueva guardada en sus barrotes. En alguna parte de su estructura quedaba el eco del clic que lo convirtió por unas horas en bisagra. Elena miró hacia el norte, donde el terreno subía en curvas suaves. Sabía que allí, entre pinos jóvenes y olor a vainilla luna, ya estaba enseñando a sus crías a cazar. Cerró el cuaderno, se levantó y dijo al viento apenas audible: «Ahora dejemos que vivan sin nosotros», porque había entendido por fin que el éxito más puro en la conservación no era intervenir, sino retirarse a tiempo. Y en ese amanecer sin discursos con la luz, dorando el acero, el desierto respondió como siempre, responde a los actos justos con silencio. El amanecer después de Gate 01 no trajo discursos, trajo correos. El parte técnico viajó con el pulso exacto de un corazón en reposo claro, medible, sin adjetivos. Apertura 02:15, cierre 04:15. 3 crías cruzan al norte, sin incidentes. Prilla adjuntó los metadatos de los sensores. Miguel añadió la cadena de autorizaciones y un apéndice de riesgos mitigados. Mateo escaneó las notas de campo con su caligrafía de rastreador. Elena leyó todo como quien repasa un rostro querido a la luz de la mañana. No buscaba épica, buscaba coherencia, y la encontró. En el terreno, el muro volvió a ser lo que parece cuando nadie lo mira con preguntas, un objeto grande y ciego. Pero esa apariencia mentía. En su memoria reciente, vibraba un clic un segundo en el que el acero fue bisagra y no borde. El desierto acepta pocas marcas humanas. Esa discreta y precisa entró en su gramática sin violencia. Lo que debía ocurrir ahora no era más apertura, sino lo contrario, silencio. Elena citó al equipo a la sombra de un mezquite. Hablaron en voz baja, como si las palabras pudieran perturbar lo que Gate 01 había conseguido. A partir de hoy, dijo, reducimos presencia. Monitoreo remoto, mantenimiento programado, visitas espaciadas. Gate 01 queda en modo discreto. Venimos después de las tormentas o si un sensor lo pide. Ningún guardia nocturno más. Nadie protestó. Comprendían que la conservación a veces se mide en metros y otras en metros de distancia que una persona elige poner entre su deseo y el paisaje. El gesto de retirada fue concreto y sobrio. Prilla limpió las lentes y revisó que los sensores registraran nada con la misma fidelidad con que habían registrado todo. Mateo retiró un alambre antiguo que el viento insistía en arrastrar a la base. No tocó nada más. Miguel probó la caja del perno desde dentro, confirmó el sellado, firmó el acta de transición a rutina. Elena caminó unos pasos hasta el promontorio, bajo desde el que semanas atrás había respirado al ritmo de la pantalla. No llamó. No necesitaba ver a Luna. El cuaderno se abrió solo como por hábito y ella escribió una línea que ni siquiera subrayó. Retirarse a tiempo es otra forma de estar. Los días siguientes fueron una lección de humildad. Las cámaras, las que quedaron a distancia, enviaron secuencias de nada, ramas movidas por el viento, insectos que cruzaban el encuadre, la sombra lenta del mezquite dibujando un reloj sobre la arena. En ciencia, nada puede ser un lujo, significa que no se ha roto el hilo fino que el equipo ayudó a anudar. Cada ausencia de drama era prueba de continuidad. Sin embargo, la continuidad no viajaba solo en bytes. En el rancho vecino, el perro guardián aprendido hacía su ronda sin espectáculo. El ganadero, que semanas atrás había fruncido el ceño, llamó para decir con pudor que los coyotes rondaron una noche y se fueron. No hubo pérdidas. Mateo anotó, ofreció revisar un cercado, bajo recomendó una luz con sensor en un punto ciego. La convivencia rara vez cambia de golpe. Se acomoda por costumbre. La repercusión pública no rugió, zumbó. Una universidad solicitó acceso a datos anonimizados para estudiar conectividad en arroyos estacionales. Un equipo de hidrólogos pidió cruzar las curvas de caudal con los registros del sensor de humedad. Una agencia incorporó con discreción una página nueva a su manual inspección preventiva de compuertas antes del monzón. Elena celebró esas líneas más que cualquier titular. Eran tornillos que quedaban bien puestos. A ciertas horas, los aullidos llegaban desde el norte como una costura breve en el aire. No anunciaban proeza, decían rutina. En una toma elevada, una mañana fría,
La cámara captó la silueta de Luna con el lomo más lleno y el paso seguro. Tras ella, 3 jóvenes practicaban el trote de sombras que alguna vez fue puro juego y ahora era oficio. No había compuerta abierta ese día, no hacía falta. El epicentro de la familia se había corrido por fin lejos del borde. Elena escribió el informe final del piloto con una sobriedad que rozaba la sequedad. Título: Funcionalidad ecológica en infraestructuras lineales. Lecciones de un piloto en arroyo estacional. Dentro, casi no nombró a Luna. Habló de distancias entre barrotes umbrales, de humedad, ventanas aleatorias de apertura, redundancias fallas simuladas, cierres de emergencia. En un anexo pequeño, incluyó una foto sin drama, una zarpa tocando un hocico a través del metal. Pie de foto. El vínculo es la unidad mínima de medida. No hacía falta más. La audiencia pública en Santa Fe llegó sin aspavientos. Una sala con olor a papel y aire acondicionado. Técnicos, abogados, estudiantes, una oficial de seguridad fronteriza con ojos cansados, Miguel y los antecedentes. Prilla explicó sensores, umbrales, protocolos. Elena proyectó un gráfico sencillo, una línea corta, con 4 marcas, apertura, cierre cero, incidentes, activación del sensor, sin crecida. Luego un mapa de calor del arroyo, calibre de socavación, curvas de lluvia. Cuando hablaron de riesgos, hablaron también de límites. Gate 01 no era un dogma replicable en cualquier parte. Era una herramienta para cuando el relieve lo exigiese. La sala no aplaudió, asintió. A veces ese es el mejor de los aplausos. Hubo, claro, editoriales en contra. Cada bisagra es una posibilidad de error. Elena respondió donde podía ganar en un apéndice técnico que documentaba tiempos de cierre, redundancias, cobertura visual y el diseño que impide el paso de un hombro humano. Cuando se agotaron los adjetivos, quedaron los números. Y los números en temporada seca suelen ser sobrios aliados. En la escuela de Santa Fe, la maestra que había mostrado a sus alumnos el cruce compartió otra noticia. Ahora los niños querían ver gráficas. Habían dibujado Gate 01 no como una puerta mágica, sino como perno sensor bisagra. Elena se conectó por videollamada y dijo algo que consideró importante para cabezas pequeñas y para adultos impacientes. Publicar datos con retraso es también proteger a la fauna. Transparencia no es enseñar el escondite, es mostrar el mecanismo sin exponer la vida. Pasaron semanas sin sobresaltos. El desierto en su idioma parco dijo: así está bien. Gate 01 dormía con un ojo abierto. Las agencias recibían informes breves. Las rutas de Luna se internaban de noche en bosque bajo y se derramaban al amanecer por laderas de sol. Una mañana la cámara elevada mostró algo que solo el azar entrega a los que saben esperar junto a Luna. Una figura minúscula buscó su barriga con insistencia. Elena pausó el video y sonrió, no como científica, sino como aprendiz del paisaje. No lo escribió en ningún lugar oficial. Algunas continuidades se honran sin convertirlas en póster. Llegó el día de la retirada formal. No de Gate 01, esa quedaría, sino del equipo en su presencia sostenida. Se reunieron bajo el mismo mezquite. Prilla empaquetó una última tarjeta de memoria. Mateo ajustó por costumbre una piedra que ya no necesitaba enderezarse. Miguel dejó programadas las alertas por sensor con niveles de prioridad. Elena caminó hasta el borde, donde el arroyo había escrito su plano meses atrás. El lecho estaba seco, la piel de limo convertida en polvo fino. Puso la mano en la arena como quien saluda. Dejar espacio también es ayudar, recordó sin necesidad de abrir el cuaderno. No hubo ceremonia. Gate 01 quedó cerrado, calibrado, listo para operar solo cuando correspondiera. La caja del perno respiró su clic preciso, la clase de sonido que rara vez gana un titular, pero que sostiene sistemas enteros. El muro al fondo volvió a aparecer un dogma. El arroyo, un argumento. Con el vehículo ya encendido, Elena miró por última vez el tramo. No esperaba un aullido. Por eso la tomó por sorpresa una nota corta, cruzando en diagonal, seguida de otras 3 más agudas. Tal vez era Luna, tal vez eran jóvenes que ya practicaban una versión propia de la misma canción. Tampoco importaba. Importaba que el borde, que un día fue herida, ahora era apenas memoria, y que la vida había desplazado su centro hacia donde el pino huele a vainilla cuando calienta el sol. En la oficina, el informe final cerró con una sección que la organización le permitió incluir,
porque los hechos la sostenían implicaciones sociales. Allí, Elena escribió que lo logrado no residía en abrir una puerta, sino en legitimar un proceso, escuchar al terreno, leer al agua, medir a la fauna, coordinar instituciones, acompañar a ranchos, proteger datos, explicar a niñas y niños la gramática del desierto, y luego desaparecer. Citó 5 millas a su abuela: la tierra no conoce pasaportes. Y tradujo: la conectividad es un requisito funcional. La última noche, antes de cambiar de proyecto, Elena subió sola con un claro desde el que se insinúan a lo lejos las islas de pino en el mar de Mezquite. El muro no se veía. La geografía lo cubría con su generosidad. Se sentó y dejó que el aire frío le limpiara los pulmones. No buscó metáforas, no las necesitaba. El éxito, pensó, es medirlo todo para poder hacerse a un lado, bajar de la escena sin que la escena se caiga. De regreso al vehículo, pasó junto a un mezquite que alguna vez sostuvo una cámara. Apoyó la mano un segundo sobre la corteza tibia. No fue un adiós grandilocuente, fue un hasta el próximo monzón, hasta la próxima revisión, hasta que un sensor llame. Su trabajo continuaría, pero su presencia ya no era necesaria. Ese, entendió, era el triunfo más difícil. Cuando el motor arrancó y la línea del muro quedó atrás, el desierto hizo lo que mejor sabe hacer: seguir. Gate 01, dormido y atento, esperaría su próxima ventana. En algún lugar al norte, una madre enseñaría a leer el viento a otra cría. Y en una libreta de campo, en la página donde todo había empezado, con una frase, quedaba espacio para una última línea escrita con la sobriedad de quien por fin entiende: la coexistencia no es un acto, es un calendario.